Hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un tema súper importante que tiene que ver con la población y con la muestra. Y les voy a presentar informaciones que nos van a permitir, en dos ejemplos, conocer algunas fórmulas, algunos supuestos para poder determinar el tamaño de la muestra de la investigación que vamos a desarrollar. En esta ocasión lo vamos a trabajar tanto sobre la pizarra, y vamos a hacerlo a través de PPT para que les quede la información y a partir de ello puedan escribirme para poder aclarar cualquier duda que se les pueda presentar. Ok, entonces voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ver justamente en la clase de hoy lo que es el tema de la muestra, la población, tipos de muestreo, etcétera, ¿no? Los objetivos para la clase de hoy es definir conceptos de muestra, población o universo y procedimientos seleccionados de la muestra, identificar diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa. Recuerden que todo este proceso que hemos estado abordando es sobre investigación cuantitativa, comprender y determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de investigación que son muy aleatorias y muy diversas, obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés, por lo general, de resultados en un universo mucho más amplio. Los conceptos generales que vamos a estar ocupando en la sesión de hoy es la unidad de análisis, que es aquella unidad para la cual se desea obtener información. También se le denomina casos o elementos. También está la población o universo, que es el conjunto completo de todas las unidades de análisis. La unidad de muestreo, el marco de muestreo, bueno, la unidad de muestreo, que es la unidad que se selecciona del marco de muestreo, puede ser igual a la unidad de análisis, marco de muestreo en la totalidad, que consiste en la totalidad de las unidades de muestreo, y muestra, que es el conjunto de unidades de análisis extraídas en un universo con el fin de investigar algunas características. Vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos que estoy mencionando en esta ocasión. Al final sí vamos a trabajar sobre la pizarra, ¿no? Población o universo. Es el conjunto completo de todas las unidades de análisis cuya característica se desea medir. Una vez definida la unidad de análisis, se delimita la población. Se deben establecer con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Vamos a detenernos aquí, ¿no? Población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos del estudio y lo importante es establecerlos de manera muy específica. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Aquí podemos ver una imagen que nos demuestra que en este sector que está en rojo, que está determinado por esta nube roja, es la población general con la cual vamos a estar trabajando. Sin embargo, para poder hacer una investigación, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es muy costoso hacer, no sé, entrevistas o encuestas a toda la población que habita en un territorio y que tiene características particulares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una investigación sobre migrantes, como sobre personas inmigrantes, es difícil entrevistar o hacer encuestas a todas las personas inmigrantes que habitamos en Chile, por lo cual, en términos metodológicos, se recomienda identificar una muestra, es decir, un segmento de este gran segmento, ¿no?, que tiene las mismas características. A eso se le denomina muestra. Y la característica o la caracterización de esta muestra se le llama elementos o unidades de muestreo o análisis. Pongamos un ejemplo en ese sentido, ¿no? Vamos a partir entonces del universo. Pensemos en población inmigrante. En Chile.
Con esta población, un poco es importante también considerar el trabajo anterior que hemos estado haciendo, que tiene que ver con la pregunta de investigación y la hipótesis que queremos de alguna manera comprobar o rechazar. Recuerden que las hipótesis no son buenas o malas, sino que se aprueban o se rechazan. Y lo que queremos saber es el acceso que tiene la población inmigrante a los servicios de salud. Lo primero que debemos de determinar es qué vamos a entender por población inmigrante. Es decir, hay que ir caracterizando la población con la cual vamos a trabajar. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos desarrollar es la caracterización. Esta caracterización, por supuesto, tiene relación con nuestro marco teórico. Es decir, ¿cuál es el concepto que va a estar alrededor de este proceso humano que se llama inmigración? ¿Quién y qué características debe tener una persona inmigrante? Existen muchas teorías al respecto, pero vamos a ocupar una que es de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que determina, aquí estamos haciendo referencia al marco teórico, que determina que una persona inmigrante es aquella persona que se desplaza de su lugar de origen a un lugar de destino y que obtiene por lo menos 5 años de residencia, no, perdón, 1 año de residencia en el nuevo lugar. Entonces, una de las caracterizaciones de esta población, gran población que vamos a estudiar, tiene que tener una, pertenecer a otro país, debe de tener 1 año, debe ser mayor, su residencia tiene que ser mayor o igual a 1 año, ¿no?, dentro de este territorio, y pensemos que estén regularizados. Recuerden que hay migrantes que el Estado aún no ha regularizado y hay una proporción también importante de inmigrantes que sí están regularizados. Entonces tiene que ver con la regularización. Bien. Otra de las características que podríamos ocupar para empezar a determinar la muestra y empezar a determinar cuáles van a ser las características que nos van a permitir acotar el tamaño de la muestra, puede ser también por género. Puede ser también por raza, en donde podríamos considerar las afrodescendencias. Podríamos considerar también otra característica que tiene que ver con familia convencional. Cuando me refiero a familia convencional, me refiero a una relación heterosexual, cisgénero, ¿no? De ahí papá, mamá, hijo o hija, 1 o 2, ¿no? O hije, ¿no? Y esa es una familia, una relación de familia convencional, es decir, papá, mamá con hijos, ¿no? Y lo que queremos saber es el acceso de las personas migrantes regularizadas a los servicios de salud. Entonces estamos hablando de acceso, ¿no? Ustedes deben de recordar que en las primeras clases abordamos que una de las características para poder determinar una pregunta de investigación y la hipótesis tiene que tener contenida esta pregunta y esta hipótesis una serie de variables que nos van a permitir relacionarlas. Es muy importante que desde el principio podamos definir esta pregunta de investigación en relación a variables. Y lo que tenemos acá son variables, es decir, la pertenencia que puede pertenecer a otro país nos habla una diversidad de variables que puede ser, por ejemplo, de México, Venezuela,
Haití, Australia, etcétera, ¿no? Tenemos otra variable que tiene que ser su estancia en Chile mayor o igual a 1 año para poder considerarse inmigrante, que esté regularizado, el género. En esta ocasión vamos a ocupar un género binario, pero seguramente cuando ustedes sean funcionarias y funcionarios de salud, ya habremos avanzado en esta perspectiva de género, en donde no solamente consideremos el binarismo, sino que todas las expresiones de género que existen en este país, binario, no binario, género fluido, queer, etc. Ahora las investigaciones van a tener que considerar estos nuevos géneros que existen en la cultura, que son productos culturales y que son personas también. Para no complejizar, vamos a ocupar un sentido binario, que son hombres y mujeres. Bien, ahí ya tenemos una variable, ya que puede ser más de una opción. Raza, que puede considerarse las afrodescendencias o los mestizajes, y familia convencional. Aquí puede variar en términos de número de hijos. Tenemos varias variables, ¿no? Ahora, una vez que dentro de nuestro marco teórico, pregunta de investigación, hipótesis se ha determinado, hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. Una es conocer el total de la población migrante que existe en Chile. No tengo el dato ahora, pero supongamos que somos, no sé, 1 millón. 1 millón de inmigrantes. Ese millón de inmigrantes, en toda la población que pertenece a Chile o que habita Chile, podríamos representarlo como esto. Todo esto que denominamos universo es la representación total de la población de inmigrantes que existe en Chile. 1 millón de inmigrantes. Sin embargo, nuestro proceso, nuestro proyecto de investigación consiste en el nivel de acceso de las personas migrantes, o el porcentaje de acceso, o el promedio de acceso de la población migrante a los servicios de salud de atención primaria, por decirlo por poner un ejemplo. Y hemos elegido hacer una investigación a partir de encuestas que requieren cierto tipo de presupuesto, ¿no? Hacer encuestas a 1 millón de inmigrantes es totalmente inviable, no se puede. Es muy difícil hacer esto porque tiene un costo muy alto. Lo que se hace es, en estas metodologías estadísticas, lo que se hace es elegir una parte proporcional y representativa de este universo para poder desarrollar nuestra investigación. Cuando determinamos esa parte, nos referimos a esta, es decir, una proporción de la población total de nuestro universo es con la cual vamos a trabajar. Bien, el universo regularmente se conoce con la letra N mayúscula. Y la muestra se representa con la N minúscula. Estas son representaciones habituales que seguramente ustedes ya se han estado encontrando constantemente. Ahora, uno de los principales filtros que hay que determinar para poder elegir tanto el universo como la muestra es ser lo más específicos posibles, ya que en esta muestra no solamente existen este tipo de inmigrantes, sino que también existen otros tipos de inmigrantes. Es decir, que existe la migración interna, por ejemplo, de norte a Santiago, de sur a Santiago y de Santiago también. Es decir,
Una de las características es de que tengan que ser migrantes internacionales. Ahí tenemos un filtro. La segunda característica es de que tengan mayor o igual a 1 año de residencia. Ese es otro filtro que vamos a enfocarnos sobre todo en masculinidades, en los hombres, ¿no? En los hombres. Ahí está, ¿no? Que sean afrodescendientes y que tengan familia, por lo menos de 2 hijos en adelante, o de 1 hijo en adelante. Bien, esto ya nos va generando un filtro que nos va a determinar el universo, y de ese universo total vamos a elegir una muestra. El universo se representa con la letra N mayúscula y la muestra con la N minúscula. Los filtros o la caracterización de tanto el universo como de la muestra es supremamente importante, ya que en ocasiones cometemos algunos errores que vamos a ver ahora, ¿no? Como ya les decía, los criterios de cada investigador que cumplan dependen de sus objetivos de estudio. Cuando hablo de objetivos de estudio, puede ser alguna de estas características, es decir, conocer el acceso a los servicios de salud de inmigrantes afrodescendientes que tengan por lo menos 1 año de estancia, ¿no? De todo ese universo elegimos una muestra, y de esa muestra, cada uno de estos elementos es nuestra unidad de muestra. Bien, la unidad de muestra va a tener estas características que van a ser nuestros filtros. ¿Ok? Entonces tenemos 3 elementos. Tenemos nuestro universo total, tenemos nuestra muestra y tenemos nuestra unidad de muestra, ¿no? La unidad de muestra va a tener estas características que nos van a ayudar a determinar a quiénes se les va a determinar. Aún no decidimos cuántos, es decir, aún no hemos decidido cuántas personas hay que van a conformar la muestra. De momento estamos eligiendo cuáles van a ser nuestros filtros que nos van a ayudar a determinar no solamente el tipo de muestra, sino también el número de la muestra. ¿Ok? Bien. Seguimos. La muestra, como les he comentado, es un subgrupo de la población, del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis. Estos pueden ser individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etcétera, ¿no? La muestra no solamente son personas, sino que igual pueden ser organizaciones o situaciones o eventos que sucedan en un territorio. Esto es importante considerarlo siempre y cuando se pueda contabilizar. Y esta es una de las partes que más detalle o un poco más de detalle le vamos a dar. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa, y es sobre lo cual vamos a estar trabajando. Al seleccionar la muestra debemos evitar 3 tipos de errores que pueden presentarse. El primero es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. En ese primer punto, por eso es muy importante tener claridad en nuestro marco teórico, ya que esto, a partir de las definiciones, nos va a permitir tener una serie de caracterizaciones que van a dar garantía de que la población o la unidad de muestra que seleccionamos sea realmente con la cual estemos interesados en trabajar, ya que si no tenemos esta definición bien estipulada, podríamos integrar a nuestra muestra unidades de muestra que no tienen que ver con el trabajo que vamos a realizar o con la investigación que vamos a realizar. Por eso es muy importante tener claridad en esto y no cometer uno de los principales errores, que es integrar a nuestra muestra unidades
demuestra que no pertenecen a los objetivos o al proyecto de investigación que queremos desarrollar. Bien. Lo otro es incluir a casos que no deberían de estar porque no forman parte de la población y seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles, ¿no? Y esos son errores ya muy drásticos, pero que pasan. Y es importante que pasen porque también podemos aprender desde las equivocaciones, ¿no? Factores para determinar el tamaño de la muestra. Existen órdenes logísticos, es decir, esto es lo que está alrededor de la investigación. Uno tiene que ver con limitantes financieras, que en muchas ocasiones no podemos abarcar todo el universo, por eso es necesario estipular una muestra, y también disponibilidad de pacientes, en caso de que queramos estudiar pacientes, ¿no? También hay ciertos tipos de órdenes estadísticos, que son las hipótesis, que vamos a regresar sobre ello, error tipo 1 o error alfa, error tipo 2 o error beta, poder estadístico, variabilidad y pérdidas en el seguimiento del estudio. Vayamos por partes. Cuando hablo de limitantes financieras, bueno, es como cuando uno hace un proyecto, necesita cierta cantidad de recursos financieros y que esa cantidad de recursos se va a determinar también por lo que queremos hacer. Es decir, cuánto nos cuesta hacer un estudio en esta muestra, y para saber cuánto nos cuesta hay que hacer ciertos cálculos, ¿no? Y por supuesto están los otros factores que son de orden estadístico, que tienen que ver con los tipos de errores, el poder estadístico, variabilidad, etcétera, que vamos a ver a continuación. Hipótesis. Ya hemos trabajado las hipótesis anteriormente y es importante considerar que la hipótesis es este planteamiento a priori a la investigación que tiene como objetivo pesquisar a través de ciertas variables y ciertos elementos si esta hipótesis se acepta o se rechaza. Recuerden que la hipótesis es un planteamiento anterior a la investigación, que es a partir de una lectura anterior que se hizo del tema. Ustedes recuerdan cuando trabajamos el estado del arte, que es leer toda la mayor cantidad de documentos de investigación que estén relacionados con el tema que queremos desarrollar, y a partir de esta lectura, junto con el marco teórico y los objetivos que uno quiere alcanzar con la investigación, es que se va desarrollando la hipótesis. La hipótesis es una relación entre variables cuantificadas que se determina antes de la investigación. Por tanto, la hipótesis plantea a priori un resultado, y de acuerdo con el tipo de investigación, que hemos visto también los tipos de investigación, pueden ser necesario formular una o más hipótesis. Es necesaria contrastar la hipótesis y determinar si se rechaza o no se rechaza. Y también, para realizar este contraste, las hipótesis toman el nombre de hipótesis nula o hipótesis alternativa, que es H sub 0 o H sub A. En todos los casos, las hipótesis que se quieren probar se plantea en la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que el investigador espera que se rechace la hipótesis nula. Bien, entendamos esto de las hipótesis. Voy a borrar. En los proyectos de investigación, para poder rechazar o aprobar una hipótesis, se utilizan una estrategia que es la comprobación de la hipótesis, ¿no? Y en este sentido, tenemos dos tipos de hipótesis, ¿no? Sí, dos tipos de hipótesis en el caso de que hayamos determinado una sola hipótesis en nuestro proyecto de investigación. Esta es conocida, H sub 0, es conocida como hipótesis nula.
o hipótesis teórica. Y H sub A es la hipótesis alternativa. Bien, la hipótesis nula o teórica es la hipótesis que ya se da con anticipación, que ya es parte de la investigación. Supongamos entonces que tenemos una hipótesis de un proyecto de investigación que sea, no sé, pensemos en una investigación de... ¿Qué hipótesis podría ser? Pensemos en... ¿Qué tipo de hipótesis podría ser? Quería darles un ejemplo de libro, pero no sé, hagamos esto.